Bien, buenas noches con todos. Espero que estén bien y hoy vamos a continuar con los ejercicios resueltos de promedios. Bien, empecemos. ¿Qué nos dice este problema? Nos dice, si se cumple que la media geométrica de A y B es igual a 6 raíz de 2 y la media, perdón, aquí es, sí, está bien. Y la media geométrica de A, B y C es 12. Calcule la media armónica de B y 3B. Bien, chicos. Primero vamos a partir con este dato. Nos dicen que la media geométrica de A y B va a ser 6 raíz de 2. Esto lo vamos a pasar o lo vamos a convertir a una sola raíz de 72. Esto se hace elevando al cuadrado y multiplicando. 6 al cuadrado, 36, por 2, 72, ¿verdad? Y todo esto en una sola raíz. De acá que sacamos o que concluimos. Concluimos que A por B va a ser igual a ¿cuánto? A 72, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la fórmula de la media geométrica es la raíz y aquí va el número de términos. Y aquí va la multiplicación del número de términos. Puede ser un A1, un A2 y así, hasta un AN, ¿verdad? Listo. ¿Qué más nos dicen? La media geométrica de A, B, C es 12. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Media geométrica. Como son 3 términos, entonces en el índice va a ir 3. O sea, va a ser raíz cúbica de A por B por C. A por B por C. Pero nos dice que esto vale ¿cuánto? Vale 12. Ya, listo. El color Mira, del lápiz, ok. ¿Amarillo te parece? a ver, un color que se distingue del fondo. ¿Ese está bien? Un blanquito, milagritas. Ya, un blanco, blanco. Creo que Ahora, sí, mucho mejor. ya. Eh, ¿Vuelvo a explicar? ¿Lo hago Claro, desde el claro, claro. inicio? Sí, 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 por favor. Ya. Una consulta, milagritos. Dime. O sea, la raíz va a depender de la cantidad de términos que nos piden, Sí, ¿verdad? sí, Es- exacto. si nos dan 4 términos, pues va a ser raíz Raíz cuarta. cuarta, cuarta. Ah, sí, Exacto. gracias, Si gracias. tienen la respuesta por ahí, ya lo van mandando. Así comprobamos. Ya. Como les estaba explicando, si se cumple que la media geométrica de A y B es 6 raíz de 72, nos dicen. Ya, listo. Entonces, vamos a poner acá media geométrica. Primero vamos a poner la fórmula ya para que entiendan o para hacerles recordar la teoría. En el índice va el número de términos y en el radical van a multiplicarse los términos. Puede ser un A1 por un A2 por un A3, así hasta un AN. Listo, me deja entender, ¿verdad? Voy a estar leyendo los comentarios, por favor. Si Todo ok, tienen alguna milagritos. duda.
Ya. Entonces estos se van a multiplicar. Listo. Ahora, ¿qué nos dan de dato? Que la medida geométrica de A y B, ¿cuánto es? 6 raíz de 2. Pero este 6 raíz de 2 lo vamos a expresar todo en un solo radical. ¿Cómo se hace esto? Elevamos al cuadrado este término. Elevamos al cuadrado, va a salir 36. Lo multiplicamos por 2 y nos sale 72. Y eso vamos a poner acá. De la media geométrica de A y B va a ser raíz de 72. Milagritos, Dime. en este caso ya, o sea, el resultado es 6 raíz de 2, o sea, ¿no sería una raíz aparte de esa raíz que le corresponde a ese 2 o me estoy equivocando? No es aparte. Todo se toma como uno. O sea, al final los términos se van a estar multiplicando. Claro, cierto, No, cierto, no, 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 no es aparte. cierto, cierto. Ya listo. Gracias. Aclarado eso, sabemos que A por B, ¿cuánto va a ser? 72. Como teoría, por teoría ya sabemos que estos términos se multiplican. Entonces tenemos que A por B va a ser igual a 72. Esto no es igual. Esto se concluye. Listo. Ahora, nos dice que la media geométrica de A, B y C es 12. Ya, entonces ponemos media geométrica de A, B y C. ¿Cuánto es? Es 12. Entonces, ¿qué número voy a poner acá? 3. Exacto. Como son 3 números, 3 términos, se le pone 3. Y aquí se va a multiplicar A por B por C. ¿Y esto cuánto nos va a salir? 12. Por el dato del problema. Ahora, nosotros queremos hallar la multiplicación. ¿Qué hacemos? ¿Quién me dice qué hacemos? Volando. Elevamos al cubo. Y elevamos al cubo. Si elevamos al cubo ambos términos, se va la raíz de 3 con la potencia. Y te quedaría solamente A por B por C igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 12 al cubo? Creo que sale 1728. ¿Me confirman, por favor? Sí, Milarito, sale así. Sí. Ya, listo. Entonces tenemos que A por B por C va a ser igual a 12 al cubo, que es 1728. Ahora, ¿qué más tenemos? Como ya sabíamos, A por B, ¿cuánto valía? 72. Ya, listo, reemplazamos. 72, ¿por cuánto? Por C. Va a ser igual a 1728. 1728. Entonces, ¿cuánto llegaría a valer C? 24. 24. Exacto. C valdría 24. Listo. Ya sé que estoy diciendo mal. Algo como decía aquí. Ya. No se va a poder. Vamos a cambiar de color un ratito. A negro. Y aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Aquí va a ser A por C. Que no va a alterar mucho al final. Fue un error de tipeo. Entonces tu B valdría 24, ¿cierto? Exacto. B valdría 24.
aquí. Aquí ya no sería un A por B, sino sería un A por ¿cuánto? Por C. A por C, exacto. Y aquí sería, Da lo mismo ahí. vamos a ponerle igual. Ahí ve. A por C y acá por B. Listo. Entonces, tu A por C valdría 72. Y si nosotros pasamos a dividir, nos saldría que B saldría 24. Ahora, en el problema te dice la media armónica de B y 3B es ¿cuánto? Es 20. Ay, no, nos piden calcular esto. Pero está en función de B y nosotros tenemos el valor de B. Entonces, el otro número con el que vamos a calcular la armónica, ¿cuál sería? 3B, pero B vale 24. O sea, 72. 3B saldría 72. Listo. Y con eso calculamos la media armónica. Entonces tendríamos que la media armónica sería igual la fórmula de media armónica. ¿Quién me la dice? Vamos, chicos. ¿Cuál es la fórmula? Vamos, Edgar. Yo sé que tú me vas a ayudar. Volando, milagrito. ¿Nadie? Ya bueno. Entonces, la fórmula de la media armónica, vamos a ponerla aquí ya, va a ser igual a ¿cuánto? A la multiplicación de esos términos sobre la suma de las inversas. Ah, ya la vi, ya me acuerdo. Ujú. Esto es muy importante, siempre viene. Ya listo. Entonces, reemplazamos. Bueno, en este caso, como solamente tenemos dos términos, es solamente sería 24 por 72. 24 por 72. Ahí ya. Y acá también tenemos una forma más sencilla de hacer cuando se trata de solamente dos números. No sé si se acuerdan que se los mencioné en la teoría. Que cuando teníamos solamente la media armónica de un A y un B, ¿qué se hacía? Se ponía 2 por la multiplicación de A por B sobre la suma. Esto. Esto es lo que vamos a aplicar cuando solamente tenemos, ¿cuánto? Dos términos. Y aquí es justo lo que nos presentan, dos términos. Entonces sería 2 por 24 por 72 sobre la suma de 24 más 72. ¿Cuánto nos da? 6 y 9. 96. ¿Verdad? Espera, otra vez, milagrito. Otra vez desde acá. Sí, sí. Ya. Tenemos que la media armónica, de una manera más simplificada, cuando se tienen dos números, solamente es 2 por A por B, que son los dos números o dos términos. Esto sobre la suma, A más B. O sea, ya no tendrías que hacer todo esto, Claro, sino claro, claro. solamente multiplicas 2 por AB sobre la suma. Interesante. Ya listo. Entonces multiplicamos 2 por 24 por 72. ¿Cuánto nos sale todo? Los que tienen calculadora por ahí. 36. Ya no vamos a poner esto, bueno.
A mí me salió diferente con el otro, ¿no? 36. Bueno, hay muchas maneras de resolver. A ver, creo que les doy una explicada más así, todo rápido. ¿Qué dicen en el chat? ¿Cómo, cómo? O sea, vuelvo a repetir. ¿Qué dicen los de chat? Sí, dice. Ok, una vez más. Ya, chicos, a ver. Ya. El problema nos dice, si se cumple que la media geométrica, aquí hemos hecho una corrección, de A y C es 6 raíz de 2. Tenemos también que la media geométrica de A, B y C es 12. Y te pide calcular la media armónica de B y 3B. Entonces, empezamos. Primero con la fórmula de la media geométrica, que es la raíz y en el índice va el número de términos y en el radical se multiplican los términos. Se multiplican. Ahora reemplazamos. Solamente tenemos dos números. Significa que en el radical, que aquí, va a ir dos términos. En el índice, dos términos. Ahora, en el dato nos presentaron que era 6 raíz de 2. Pero esto lo expresamos todo en una sola raíz. ¿Cómo hacemos eso? 6 lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 2. Entonces nos saldría 36 por 2 y esto nos da 72. Entonces logramos que todo esté en una sola raíz. Y eso ponemos acá. La media geométrica de A y B va a ser la raíz cuadrada de 72. También deducimos de esto, de A y C es, perdón. También deducimos de esto que A por C va a ser 72, ¿cierto? Los términos se multiplican. Entonces, A por C sería 72. Ahora vamos con el segundo dato. La media geométrica de A, B y C es 12. Ya listo. Ponemos media geométrica de A, B y C va a ser igual a ¿cuánto? A la raíz cúbica. ¿Por qué? Porque son tres términos. Entonces ponemos raíz cúbica de A por B por C. Aquí va en la multiplicación de todos los términos. Esto va a ser igual a 12, nos dicen, por dato. Nosotros queremos hallar el valor de A por B por C, por lo que tenemos que elevar al cubo. ¿Para qué? Para que se elimine la raíz cúbica. Pero si elevamos esto al cubo, al otro lado también tendríamos que elevar al cubo. Es por eso que se eleva 12 al cubo. Así nos sale que la multiplicación de A por B por C es 1728. Luego, teníamos el valor de A por C. ¿Cuánto salía? 72. Entonces, aquí ponemos, reemplazamos 72 por B. Va a ser igual a 1728. Dividiendo, nos queda que B va a ser igual a 24. Nos dirigimos de nuevo al problema y nos dice, calcule la media armónica de B y 3B. Nosotros tenemos el valor de B, es 24. Ahora, 3B, ¿cuánto sería? La multiplicación de 24 por 3 y nos sale 72. Entonces nos pide la media armónica de 24 y 72. Recordando la fórmula de la media armónica, tenemos que es igual a la multiplicación del número de términos. Bueno, en este caso lo puse 3. Pueden ser n, esto sigue. Sobre la suma de las inversas o recíprocas también se les dice de cada uno de los términos. Un 1 sobre A más un 1 sobre B más un 1 sobre C. Teniendo en cuenta eso, vamos a reemplazar. Ahí ya. Esta es la fórmula de la media armónica. Pero para dos términos
que ocupamos aquí? Hay una fórmula o hay una forma más simplificada, que solamente es poner 2AB sobre la suma. Esto también se puede demostrar. Y si quieren lo hago, pero no hay espacio. Está bien, Lo demuestro. Porque así, aplicando esto, sale. Tenemos que la media armónica de A y B va a ser 2AB sobre A más B. Entonces, reemplazamos 2 por 24, que es nuestro primer término, por 72, que es nuestro segundo término. ¿Sobre cuánto? Sobre la suma de estos términos. ¿Y la suma nos da cuánto? 96. Al dividir todo, el resultado nos daría 36. A ver, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo más que aclarar? ¿O quedó claro el problema, Todo la clarísimo, resolución? milagritos. Comenten en el chat, colegas. Estamos en En el el grupo chat, por Valizando, favor, estamos me para interesa su aclarar opinión. sus dudas. Ya listo. Gracias, Luz y Carla. Entonces, pasamos a otro problema. Ay. Ya listo. Pasamos. ¿Qué nos dicen? Este problema nos dice, si el promedio de 20 números, si el promedio de 20 números de dos cifras es 60.5, calcule el promedio aproximadamente de los números de dos cifras no considerados. A ver, chicos, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos este problema? Bien, dice el promedio de 20 números. No conocemos en sí esos números. Así que vamos a poner, no, vamos a cambiar de color. Un A1 más un A2, perdón, más un A3, más un A4, más un A5, así hasta un A sub 20, porque son 20 los términos. ¿Todo sobre cuánto? ¿Quién me dice? ¿Sobre cuánto tenemos que dividir? Sobre 20, porque es el número de términos. A ver, tal vez sea mejor que primero ponga la fórmula para hacerles recordar. Tendríamos que la media aritmética va a ser igual a la suma de términos, que es un A1 más un A2, así hasta un AN, sobre el número de términos. ¿Qué pondríamos N? Esta es la fórmula. Listo, con esto seguimos. Nos dice si el promedio de 20 números de dos cifras es 60.5. Bueno, no conocemos esos 20 números de dos cifras. Así que vamos a poner un A sub 1, un A sub 2, así, hasta un A sub 20. Y lo dividimos entre 20 para hallar su media aritmética, porque 20 es el número de términos. Y nos dice que esto sale ¿cuánto? 60,5 o 0.5 iguales. Ahora, ¿qué nos dice? Calcula el promedio aproximadamente de los números de dos cifras no considerados. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, empecemos con esto. ¿Cuántos números de dos cifras encontramos? Si ponemos a calcular, los números de dos cifras serían 90. desde un 10. Sí, exacto, Edgar. Un 11, un 12. ¿Hasta cuánto?
99. hasta un 99. Esos son los números de ¿cuánto? De 2 cifras. Ahora, ¿qué nos pide? Calcular el promedio aproximadamente de los números de 2 cifras no considerados. Entonces, podemos deducir que al número total que tenemos de 2 cifras, al número de términos total que tenemos de 2 cifras, o a la suma, si le restamos la suma de los números, los 20 números que nos dan aquí, nos daría la suma de los siguientes números no considerados. Ahora, ¿cómo hallamos primero la suma de estos números? Tenemos un 10 más 11 más 12, así hasta un 99. ¿Cómo sería la suma de los números consecutivos? El último término por el siguiente entre 2. Exacto. Sería 99, que es nuestro último término, por el siguiente, que sería 100. Todo esto dividido entre 2. Simplificamos, simplificamos, nos quedaría 50. ¿Cuánto nos da 99 por 50, chicos? ¿Cuánto? 4.950. ¿Me confirman? Sí, milagritos. 4.950. Ahora, ¿qué observamos? ¿Qué es? Que si nosotros hacemos esta multiplicación, o sea, hallamos la suma de todos los números hasta el 99, incluyendo del 1 hasta el 9. Por lo que tendríamos que hacer, tendríamos que quitarle la suma de estos números. Y la suma de estos números sería un 45. 9 por 10 sobre 2. ¿Cuánto nos daría? 45. Entonces le restamos a 4.950, le restamos 45. ¿Cuánto nos daría? 4.905. 4.905, ¿verdad? Ya listo. Teniendo eso. Entre 90, ¿no? Ahora. Espera. Luego de esto, tenemos que restarle, ¿qué dijimos? La suma de estos términos. ¿Y cuánto es la suma de estos términos, chicos? Si yo quiero hallar la suma, ¿no sería la multiplicación de 20 por 60.5? Claro. Exacto. Es 1, 2, así está un a sub 20. ¿Cuánto nos daría 60.5 por 20? 1.210. Ya, listo. Nos daría 1.200. Ay, ya. Mi mouse estaba feo. Ya, 1.220. Ahora, restamos 4.905 menos 1.200. ¿1.200 cuánto me dijiste? 10, ¿no? Sí, 1.210. Y a 1.210. ¿Cuánto sería la resta? 3.000. 3.695. 3.695. Exacto. Ahí, vamos a borrar esto. Ya listo. 3.695. Ahora, ya tenemos la suma de los números restantes. Ahora tenemos que hallar cuántos términos son eso, 70. lo restante. ¿Qué hacemos?
Para Restamos hallar el primero los términos desde 10 hasta 99, ¿cuánto sería? 90, Estamos 99 menos uno 9. anterior al primer término, que sería 9. Y esto nos quedaría 90. O sea que aquí tenemos ¿cuánto? 90 términos. Ahora, nosotros queremos hallar lo restante. Entonces, a estos 90 le quitamos ¿cuánto? Le quitamos los 20 términos que tenemos aquí. Y eso nos da, ¿cuánto? Eso nos da 70. 70 son el número de términos que tenemos en, en, en lo que resta en lo que es justamente lo que nos pide. Entonces, nosotros queremos hallar la media aritmética, justamente de esos términos que restan. Y aquí acabamos de hallar la suma. Entonces, solamente nos quedaría dividir 3.695 sobre 30. Y es sobre 70, perdón. ¿Y esto nos daría cuánto? Si no me equivoco, 52,78. Nos sale la división. Confírmame, Edgar. Estaba hablando con el micrófono apagado, todo ok. Ok. ¿Vuelvo a explicar una vez más o quedó todo claro la explicación? Otra vez, por favor. Ok. Vamos a poner... Ya, listo. Entonces, haciendo un repaso. Tenemos, si el promedio de 20 números de dos cifras es 60.5, calcule el promedio aproximadamente de los números de dos cifras no considerados. Ya listo. Entonces, vamos a partir con todos los números de dos cifras. ¿Con qué número empiezan los números de dos cifras? Con el mínimo, que sería 10, y el máximo, que sería 99. Con eso partimos. Luego, ¿qué nos dice? El promedio de 20 números de dos cifras es 60.5. Allá el promedio aritmético, la media aritmética, va a ser 60.5. Como no conocemos los términos, le ponemos un A sub 1, más un A sub 2, más un A sub 3, así, son un A sub 20. Todo dividido entre el número de términos que tendríamos, que es 20 por dato. Listo. Ahora, si nosotros vemos y comparamos, si nosotros queremos hallar los números no considerados, tendríamos primero que hallar la suma de todos estos números, desde el 10 hasta el 99, y a esa suma le restamos esta suma, la suma del primer término hasta el 20, bueno, los 20 números que nos dan aquí. Con eso tendríamos la suma de los números de dos cifras que restan. Entonces, si tenemos la suma de los términos de las cifras que restan, lo dividimos entre su número de términos y ya tenemos su promedio o su media aritmética. ¿Me entendieron esa parte? El por qué le voy a restar la suma de los términos de 10 hasta 99 Sí, con Milagritos. la suma de los términos de A1 hasta 20. Claro, porque ese promedio correspondería a los 20 números que nosotros desconocemos, por así decirlo. Ajá, los números que restan, que no conocemos. Listo. Con eso aclarado, vamos a hallar la suma de
los números del 10 hasta el 99. Primero, observamos que tenemos números consecutivos. Entonces, aplicamos la fórmula de los números consecutivos, que es n por n más 1 sobre 2. Voy a anotarlo por aquí. No, anota mi mouse ya. Ya que es n por n más 1 sobre 2. Sería 99 por n más 1, que sería 100, todo sobre 2. Entonces, tenemos 100 que es par, le quitamos la mitad. Nos quedaría 99 por 50. ¿Cuánto nos da la multiplicación? 4.950. Pero esta es la suma de todos los números consecutivos desde el 1 hasta el 99. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle la suma del 1 hasta el 9. A nosotros quitarle la suma del 1 hasta el 9, tendríamos del 10 hasta el 99. Entonces hacemos lo mismo. 9 por el que le sigue, que es 10, sobre 2. Entonces, al 10 le quitamos mitad, sería 5. Nos quedaría 9 por 5. Quiero anotar, pero... Ok, sí. No puedo, mi mouse no responde. Y ahora sí. Ay, ¿dónde está? Ya, listo, aquí. Entonces, como les seguía diciendo, la suma de los números del 1 hasta el 9 es lo que le debemos de quitar. Entonces, sería, vamos a ponerlo por aquí. La suma de los números del 1 hasta el 9 va a ser ¿cuánto? 9, que es el último término, por 10 sobre 2. Entonces, sacamos mitad, aquí nos quedaría 5. Y multiplicamos 9 por 5. Esto nos da 45. Entonces le restamos a 4.950, le restamos 45. ¿Cuánto nos sale? 4.905. Esa es la suma del 10 hasta el 99. Ahora, le tenemos que restar también a esto la suma de estos 20 términos. Porque si nosotros le restamos, nos quedarían los números pares, los números pares que nos faltaría calcular. Ya listo. Entonces, si nosotros queremos aquí hallar la suma, tendríamos que multiplicar esto por esto, ¿cierto? Por su promedio. 20 por 60.5 nos da la suma. Entonces multiplicamos. Este resultado de multiplicar nos da 1.210. Teniendo estos datos, solamente restamos 4.905 menos 1.210. Esto nos da 3.695. Esta es la suma de los términos que no conocemos, que no son considerados desde el 1 hasta el 20 términos aquí. Entonces, tenemos esa suma. ¿Qué hacemos para hallar la media aritmética? A esa suma le tenemos que dividir entre su número de términos. Pero, ¿cómo hallamos el número de términos desde el 10 hasta el 99? Bueno, como son consecutivos, le restamos 99 menos un número anterior al primer término, que en este caso sería 9. 90 menos 9 es 9. 99 menos 9, ya había hecho mal, no me corrigen. Me están atentos, me están atentos. Qué mal. Entonces tendríamos 99 Menos 20. menos 9. ¿Cuánto nos sale esto? 90. Aquí era 90. ¿Verdad? Ese es... 90, ¿o dónde 90 lo había hecho? números de dos cifras, ¿verdad? 90 números son de aquí, desde el 10 hasta el 99. A estos 90, ¿qué le vamos a restar? Los 20 que nos dan de dato. Así tenemos los
números o los números, el número de términos de lo que justamente nos están pidiendo. Entonces tendríamos 90 menos 20 nos da 70. Ya tenemos el número de términos. ¿Qué hacemos? Reemplazamos y dividimos. 3.695 entre 70. ¿Cuánto nos da? 52.78. Y la clave sería la A. A ver, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que aclarar? ¿Los del chat? ¿No? Recuerdan ¿No que, tienen duda? recuerden que nos dicen números de 2 cifras, o sea, por eso es que se toma desde el 10 hasta el 99. Exacto. Listo, chicos. Entonces me dicen todo bien. Vamos a Pasamos al pasar. siguiente. No te duermas, Edgar, ¿eh? Ya te estoy viendo bostezar por ahí. O te estoy Hasta las, escuchando, no te estoy viendo. hasta las últimas sería Fidel. Ya bueno. ¿Qué nos dice el problema? La media aritmética de dos enteros positivos es a la media geométrica de los mismos, como 13 es a 12. Ahora, chicos, ¿qué hacemos en este problema? ¿Qué hacemos? Edgar, ¿cómo se calcula la media aritmética? Sobre la suma de los términos sobre el número de términos. Exacto. A los términos que nos dicen aquí, nos dicen dos términos enteros y positivos, le vamos a poner un A y un B. Entonces tendríamos que la media aritmética es un A más B, 2 sobre cuánto, Edgar, Sobre 2. exacto, sobre 2. Nos dicen que dos números enteros positivos es la media, la media aritmética de estos dos números es la media geométrica de los mismos, como 13 es a 12. Cuando nos dice es a la media geométrica, ¿qué entendemos? Que va a haber una división. Entonces, ¿cómo se calcula la media geométrica, Edgar? Que se llama la raíz cuadrada de A más B en este caso, sí, de A más B. De A A más por B, B. de A por B, de A de la multiplicación. Exacto. Ya ves. Entonces, tenemos que la media geométrica sería la raíz cuadrada de A por B. Raíz cuadrada porque son dos términos. Nos dice que, nos dice que la media aritmética, que es esto, es a la media geométrica como 13 es a 12. Entonces, le ponemos arriba como 13 y abajo como 12. Ahora, ¿qué hacemos? Desarrollamos en medios y extremos en el primer caso. Sí, también podríamos hacer eso, pero vamos a hacer algo con lo que nos dé la suma y la multiplicación en este caso. Tenemos aquí media aritmética. A más B sobre 2 va a ser igual a un 13. Un 13 calla. Al final le vamos a poner la constante. Entonces tenemos un A más B sobre 2 igual a un 13. Al frente le ponemos 13 acá. Saben que acá siempre se le pone una constante, ¿cierto? Lo hicimos en el tema de qué? Edgar, a ver si has estado atento. Razones y proporciones. Exacto. Ya. Entonces, ¿cuánto nos sale la suma? ¿Cuánto nos sale la suma, Edgar? Sería 26.
Sí, ¿por qué dudas? Sería 26K. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? La media geométrica. La raíz cuadrada de A por B va a ser igual a 12K. A 12K. ¿Qué hacemos para hallar la multiplicación, Edgar? Elevamos al cuadrado. Exacto. Elevamos al cuadrado para eliminar el radical. Elevamos todo al cuadrado. Te quedaría A por B igual a ¿cuánto? Más 144K cuadrado. K al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué nos pide? El menor de dichos números. Ella te pide el menor. Tenemos la suma y tenemos la multiplicación. ¿Qué hacemos para hallar el número de términos? Podemos despejar. ¿Cómo así? No podemos despejar, por ejemplo, A sería igual a 26 menos B. También, Como, también. Bueno, no lo intenté de esa manera. Si lo puedes ir haciendo por aquí, por la parte de arribita, mientras yo voy resolviendo por acá. Y luego explicamos tu forma. dale, dale, hazlo a tu manera, tú eres la maestra. Ok, ok. Vamos a hacerlo primero como estoy explicando. Tenemos que A por B es igual a 144 por K al cuadrado. Y A más B es igual a 26K. Entonces, tenemos que encontrar dos números que sumados den 26 y multiplicados den 144. Ya, primero vamos a sacar el mínimo común de 144. ¿Cuánto nos quedaría? Mitad, bueno, yo lo voy a sacar de frente doceava. Doceava y otra vez doceava. ¿Verdad? Sí. Te va a quedar. No, acaso no. ¿Qué estoy haciendo? Ya listo. A 144 le sacas doceava, 12. A 12 le sacas doceava, 1. Listo. Tenemos aquí 12 por 12, que esto sería un 12 al cuadrado por 3. Y aquí igual un 12 al cuadrado por 3. Estos dos también se están multiplicando. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar que la multiplicación de dos números sumen 26? ¿Cómo hacemos, chicos? A ver, si nosotros aquí ponemos 2 al cubo, ¿por cuánto? Por un 3. 6 por 3. ¿Cuánto nos daría? Bueno, un 2 por 3. Todo en primas lo vamos a expresar ya. Un 2 por 3. 7 minutos, señorita. Aquí hemos sacado de esto, que sería de un 2 a la cuarta. Hemos sacado un 2 al cubo. Te quedaría un 2 a 1. Y te quedarían los 2, 3 que tenemos aquí. ¿Cuánto es 2 al cubo, Edgar? 18, no, 8, 8, 8. 8. Ahí ¿Cuánto queda es 2. 6 por 3? 18, 18. 26. 18. 18. Exacto. Me suena. Entonces, tendríamos que 8 por 18, ¿cuánto nos da? Nos da 144 porque sacamos de los factores primos que Sí, tenemos aquí. Nos da 144. Ahora, a cada uno le vamos a poner un K porque
acuérdense que de acá, acá hay un K cuadrado. Se distribuye. Ahora, ¿cuánto nos da la suma, Edgar? 26. Nos da 26. Entonces, la suma nos da 26. Y la multiplicación nos da 144. Ya tenemos esos términos que nos pide. Ahora, volvamos a lo que dice el problema. El menor de dichos números. ¿Qué pasa si nosotros le damos el valor de 1 acá? Dime, Edgar, ¿nos daría el menor? Piensa bien. Sí, nos daría el menor, que sería 8. Seguro. Si lo multiplicas por 0 se anularían, entonces si lo multiplicas por 1, nos daría el Exacto. menor. Si multiplicas por 0, se anula. Pero si multiplicas por un medio, Oye, es cierto. tenemos que tener en cuenta que nos dicen el menor. Y otro que Eso, tenemos que tener en cuenta es que si nosotros ponemos 1, 8 por 1, 8. Y no encontramos en las claves. y puede ser también un cuarto. Un cuarto. 18 por un cuarto, ¿cuánto es? Ah, no da. No nos da un número exacto. Sí, sí. Ambos tienen mitad. Entonces, K aquí podría valer un medio. Y los dos números van a ser enteros y positivos. Entonces, aquí, acá, le vamos a dar un medio. Entonces, en nosotros multiplicar, ¿cuánto nos da? En uno 4. nos va a dar 4 y en el otro nos va a dar 9. ¿Qué nos piden? El menor de dichos números. ¿Cuál es el menor? Edgar. 4. Exacto. 4. Y esta es nuestra respuesta. Cachirito. Chicos de chat, por favor, díganme, ¿me dejé entender? Milagrito, todo claro. Dime. tienes 3 minutos. ¿Cierto? Todo Sí, dice claro. Carla. Alguien que no haya entendido alguna parte, en 3 minutos lo vuelvo a explicar, tal vez. Sí, dice Ilene. Entonces, ya sí se entendió, sí. Ya listo, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos. Hemos resuelto un poquito. Yo pensaba que iba a terminar antes de mi hora. A ver, espérense un momentito, ahí te inicio yo. Dame 5 minutitos. Ya te doy 5 minutos, Edgar. Voy a Termino la finalizar la grabación. reunión, ¿verdad? Termino la grabación para que inicies de nuevo.